Buenos días, querida Yolanda. Un gran abrazo a usted y a su audiencia. Gracias. Muchas gracias. El incidente provocado por los periodistas de La Posta, Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, durante el cual denigraron la imagen de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, fue rechazado por la ciudadanía, gobierno y otros sectores sociales de derechos humanos, académicos y más. Tuvo también este hecho, le pregunto a usted, repercusión con respecto al propio tablero político, al posicionamiento de Leonidas Issa dentro de ese tablero político. Bueno, hay cosas que analizar en ese contexto, ¿no? Primero, entender que los formatos digitales es muy difícil migrarlos a formatos abiertos, mucho más en un país donde la conectividad es bastante escasa, hay mucha fantasía. Solo el 54% de la población tiene acceso a conectividad móvil. Si usted va fija, hilamos mucho más fino, es mucho menor. Y eso se reflejó con la deserción y casi el 40% de alumnos del sistema de educación pública que no pudieron estudiar por ausencia de equipos o conectividad a nivel nacional. Eh, yo creo que eso fue un fracaso, digamos, para la gente, para no sé, esta empresa o como quiere llamarse la Posta, porque prácticamente no duraron ni dos programas. Yo creo que no debieron pasar del segundo, inclusive del primero. Pero hay una lección interesante. Yo creo que ellos nunca nos engañaron. Eh, la Posta se mostró tal cual y como es. El contenido que en lo personal a mí no me parece periodismo, en ocasiones parece repudiable, pero ellos no nos engañaron. Lo bueno, y yo creo que el verdadero golpe que ellos se pegaron, más que si el programa fracasó o no, es que afortunadamente se dieron cuenta que no somos como ellos. Es decir, ellos se mostraron tal cual como son, pero la población afortunadamente les dijo, un momento, no somos como ustedes, eso no. Y de alguna forma terminó beneficiando un poco a ISA, porque en este momento usted mejor que nadie sabe que los espacios en política no tardan en ser llenados y hay un espacio de construcción o que tiene que estar en construcción de quién va a ser el opositor o el gran opositor, digamos, de este gobierno, de este proceso que está iniciando. Yo creo que el gobierno está todavía muy fresco, son menos de 90 días, mes y medio, todavía creo yo que se están asentando. Hay cosas que, por ejemplo, no entiendo, como el hecho de que después de 12 años de trabajar con un equipo prácticamente ratificado los mandos medios del morenismo, que de antesala también algunos eran correístas, pero en todo caso, en ese proceso de construcción se requiere, o la sociedad surge desde la sociedad un opositor. Y en este momento, claro, pues todavía muy temprano, obviamente la ausencia de Correa, el estar debilitado por su derrota o de su candidato, el estar, digamos, fuera del país, hace que ese espacio alguien lo tenga que ocupar y pensaría que Isa podría ser ese ocupante. Sí, efectivamente, finalmente usted dio en el blanco cuando habló de este posicionamiento, porque aparentemente en lugar de denigrar lo que parecería que fue la intención de los dos periodistas, lo que hicieron fue darle una mejor posición política, incluso dentro de la sociedad en términos generales, porque muchas gentes que siendo detractores de Leonidas Issa, sobre todo por los hechos de octubre del 2019, salieron en defensa de él al haber sido atacado su ser y no sus actuaciones, más o menos, ¿no? Entonces, eso creo yo que también, como otros analistas, le ha dado alguna fuerza mayor políticamente. Ahora, incluso Pachacutic busca un acercamiento con la CONAIE después de la separación, ¿verdad?, durante las últimas elecciones. Es más, Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacutic, dijo que atenderán la agenda de la CONAIE, la cual será canalizada en la Asamblea. Esto hace prever un endurecimiento de la bancada de Pachacutic ante el oficialismo y una oposición más marcada. Bueno, en estos temas juegan, no es un juego de solitario. Es decir, en esto las cosas se parecen, a veces pongo la analogía del fútbol, ¿no? Gana el que menos se equivoca. Y dependerá también de cómo actúe el gobierno nacional. Yo lo que observo, obviamente, de estos espacios, es que hay 3 o 2 alas dentro del gobierno que están en este momento, no diría una pugna, sino en un proceso de consolidarse. Un ala que es la que espero que no se imponga, una radical, una muy radical, y un ala más moderada, digamos, ¿no?
Entonces todavía tengo la impresión de que no se impone o no queda claro quién va a ganar esa disputa, que pasa en todos los gobiernos. Correa tenía la derecha, por decirlo. Entonces, dentro de ese contexto, mucho de lo que pase con los movimientos sociales de la oposición va a definir se va a definir finalmente cómo gobierne Lasso, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, como el plan de vacunación. A mí me parece una barbaridad que hayan prescindido de las cadenas nacionales y piensen que esto lo pueden publicar con TikTok, con Facebook Live. Y eso se refleja, claro. Usted en este momento tiene gente que se está vacunando masivamente, pero son estudiantes. El problema de la vacunación no tanto es la gente que vaya a ocupar el sistema de salud privada, sino la gente que ocupa, la que colapsa el sistema de salud pública, que son los sectores populares, que son los que no están informados y no tienen idea, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que el gobierno, en este proceso de legitimarse, pues recordemos que la elección de Lasso fue convulsa, no dejaron inscribir a Correa como vicepresidente, no dejaron inscribir a Alvarito, el cuenteo de Yacu Pérez fue cuestionado, se pelearon con su aliado, digamos, natural, que lo ayudó a consolidar estas cosas que le acabo de nombrar, que fue el... A ver, cuando usted dice, cuando usted habla de todos estos hechos, de que a quienes no dejaron hacer, en definitiva, poder participar normalmente en las elecciones, ¿a quién se refiere que no les dejaron? Bueno, a los hechos, el hecho con la participación... Sí, pero ¿quién no les dejó? Usted está insinuando que detrás estaba Guillermo Lasso no permitiendo que esto ocurra. Yo estoy afirmando, no insinuando, que hubo hechos políticos, totalmente, hechos políticos que terminaron generando situaciones o un espacio más amplio para fortalecer esa candidatura. Y vamos a hablar en base a los hechos. La no inscripción de Correa como vicepresidente, por las razones que sean, esa sentencia express, la no inscripción de Alvarito, a pesar del Tribunal Contencioso emitió una sentencia para que se pueda inscribir. Yacu Pérez estuvo 2 semanas prácticamente en primer lugar durante en segundo lugar durante la primera vuelta. Entonces, todos estos hechos que yo le puedo afirmar que pasaron, también le puedo afirmar que beneficiaron de alguna forma o facilitaron el camino a Guillermo Lasso. Lo que no puedo dar fe o afirmar es exactamente cómo se configuraron o quién los elaboró. Pero eso no lo hizo la mano invisible ni fueron producto del destino. Fueron hechos políticos que generaron consecuencias políticas. Que bueno, ahora, que ya fueron... Supuestamente no todos tuvieron la misma fuente, porque por un lado, primero no veo yo que Guillermo Lasso en ese momento tuviera la fuerza política como para poder hacer que ciertas cosas ocurran a nivel del tribunal, el tribunal electoral. Pero sí, en cambio, Nevado, sí, en cambio, Correa. Ellos sí tenían una fuerza y una trayectoria, incluso se hablaba ya de algún tipo de acuerdo que viene ya desde hace algún tiempo. Entonces, por ejemplo, no creo que sea la misma fuente, quizás, no sé, la que dejó afuera a Álvaro Noboa que la que dejó afuera a Yacu Pérez. O sea, la misma gente promoviendo esos dos hechos, no lo sé. Usted acaba de nombrar a uno de los actores, por lo menos Nebot, que era un aliado incondicional, digamos, y era de alguna forma un brazo político que tuvo la candidatura de Lasso hasta a la semana de posesionarse. De otro, en el cual el presidente estuvo totalmente de acuerdo para pactar con él en la asamblea y finalmente, bueno, no se dio ese pacto. Pero en todo caso fueron hechos políticos, reitero, hechos políticos que de alguna forma hicieron que se dieran las situaciones que se dieron. Por poner un ejemplo, el costo de no haber dejado inscribir a Alvarito, por poner un ejemplo, de alguna forma deslegitimó el Tribunal Contencioso y Dios te lo ve a Yunda abanicándose y silbando y riéndose de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, el costo fue muy alto y algo generó esa situación. En todo caso, reitero, esas situaciones lo que hacen es que un gobernante o una línea de gobierno tenga que legitimarse en el ejercicio. Y en ese ejercicio, en ese ejercicio, obviamente, tendrán que consolidarse las fuerzas, tendrá que consolidarse el gobierno. Y finalmente, a diferencia de Correa, creo yo, Lasso no tiene la capacidad de poder elegir a sus opositores. Correa elegía a sus opositores, los construía. Así es. Y uno fue Guillermo Lasso, no sé si usted está de acuerdo. Por ejemplo. Porque claro, con Correa en el Ecuador, Lasso era inofensivo, ¿no? Entonces, o cualquiera de sus opositores, porque fue una etapa de la historia y ojalá Lasso se consolide también con un liderazgo muy fuerte. Y le aseguro, yo soy de los que quisiera soñar que Lasso se reelija y si se reelija en algún momento será porque fue un gran gobierno. En todo caso,
el gobierno del señor Lasso tendrá que consolidarse durante el ejercicio del gobierno y durante la gestión efectiva. Y eso se hace gobernando. Vamos a ver qué alas impone, como yo le planteaba. Y veamos, ejemplo, lo que acaba de pasar en la provincia del Guayas, por ejemplo. Ese paro no lo generaron los páramos, digamos. Ese paro no salió de la CONAIE. Ese paro era en la médula, porque muy poca gente lo visualiza, lo analiza tal cual es. Ese paro fue en San Borondón. Acuérdese usted que San Borondón es la capital subrogante de Guayaquil. Entonces, ese paro fue aquí en Daule, en todo el eje arrocero, es prácticamente la médula, la mata, digamos, la esencia de la provincia del Guayas. Afortunadamente entiendo que el gobernador del Guayas, el doctor Tayano, que es un hombre con mucha experiencia y bagaje político, lo pudo resolver. Pero son situaciones que ahí es cuando no funciona el TikTok ni las redes sociales. Sí, sobre ese tema de comunicación quiero tratarlo también con usted. A propósito de los paros, Guillermo Lasso ha venido hablando de extender la mano para invitar al diálogo, al tiempo que amenaza con aplicar mano dura contra quienes paralicen el país. Ya van estos dos paros, ¿no? Que se solucionaron rápidamente a través del diálogo. ¿Será que estamos entrando en una nueva era en donde va a primar la discusión de los problemas entre las partes? Hablemos del oficialismo y los sectores afectados con seriedad y compromiso de lado y lado, sobre todo cumplimiento del lado oficial. Me encantó lo que acaba de decir Yolanda, porque efectivamente debemos, es en plural, debemos, no solo el gobierno, los actores políticos, la opinión pública, la gente debe de hacer conciencia, así como nos vendieron el cuento de que, o por lo menos el miedo de ser Venezuela, y en base a ese miedo nos convirtieron en la peor versión posible del Ecuador. El fracaso de Lasso no será Venezuela, será Senegal, Sudán del Sur, o sea, no podemos darnos el lujo de equivocarnos en el sentido de que este gobierno fracase. Y en ese sentido hay que apoyarlo. ¿Ya? Ahora, yo tengo dos lecturas sobre el tema de las protestas, si me permite. A ver, cuando hablamos de mano dura, es complicado. En el caso de, hablemos de Colombia. Para mí, bueno, no sé de qué tanto me conozca, pero para mí los derechos humanos son iguales en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Chile, donde sea. Los derechos humanos son integrales y son los mismos, y lo que la CIDH diga en Colombia, en Cuba, en Venezuela, para mí debe ser de aplicación. Les ponía este ejemplo, porque en el caso colombiano, el señor Uribe, sobre todo Uribe, lleva más de 20 años gobernando, o con alguien gobernando por él. Ya para ellos un muerto más, un muerto menos en detalle. En cambio, estamos hablando de un proceso, en este caso encabeza el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, que si pretenden prolongar este proyecto político en el tiempo, no van a poder tomar ese tipo de medidas. Claro, eso también depende de los otros actores. Y a buena hora, ojalá Pachacuti que entienda que ya están en una posición, porque no es lo mismo estar desde las calles o estar gobernando. Son un poder del Estado prácticamente, que es la Asamblea Nacional. Entonces Pachacuti tiene una oportunidad histórica de demostrar a sus electores, porque, a ver, vamos siendo serios en el sentido de que las protestas de octubre fueron lo que posesionó y ubicó a Pachacuti y estuvieron a punto de estar en segunda vuelta, si es que no estuvieron. Algunos manifiestan que sí. Así que en todo caso, es responsabilidad de todos, no solo del gobierno, que este gobierno tenga éxito y que finalmente el país se enrumbe. Y el viento está favorable para ello. Fíjese usted, el gobierno del Moreno, que yo no he ocultado en ningún momento que considero que es un gobierno nefasto, el gobierno Moreno armó un presupuesto del Estado con un petróleo de 30, $35. El petróleo aparentemente, lo que va a superar los $100. Entonces, el gobierno tiene que entender, especialmente el círculo del presidente, que esto no es una empresa, no es un banco, esto es un gobierno. Un gobierno y el Estado tiene otra lógica. Y si logran entender esa dinámica de lo público, de lo comunitario, de que el Estado somos todos, del bien común, yo creo y espero, ojalá que el gobierno de alguna forma tenga éxito y unos años ustedes estemos hablando de lo afortunado que fuimos. Ojalá, déjeme soñar, déjeme fantasear, porque creo que el Ecuador lo necesita. Sí, de acuerdo con usted. Está dando visos del gobierno de querer hacer las cosas pues, de la forma correcta, con bastante transparencia hasta ahora. Y estoy también de acuerdo con usted que el nivel de comunicación, que digamos, la forma, la dinámica de comunicación no es adecuada. Este no es un país que tenga el Internet tan desarrollado, digamos, y que llegue a tantos sitios. Hay zonas rurales en donde no llega, inclusive en las grandes urbes hay partes que por los niveles de pobreza, etcétera, tampoco llegan. Entonces, no sé si será la mejor forma. En eso coincido. No me voy a adentrar en eso porque el tiempo se nos está quedando corto. Lo que yo quería más bien es que ya con
45 días, ¿no? Después de iniciado el gobierno, tenemos un plan de vacunación que de alguna forma está andando bien y está cumpliendo las expectativas, aparte que los noticieros todos los días nos traigan el detalle de la gente que tuvo que esperar, etcétera. A pesar de eso, hay más gente que dice que las cosas están funcionando. Después del diálogo con los sectores estratégicos, de alguna manera se están dando, se están evidenciando, algunos irrumpen como estos de los paros, ¿no? El tema de desnutrición infantil, se están tomando algunas medidas. Sin embargo, hay una parte en donde está muy rezagado el gobierno. Hubiéramos esperado más acción debido a la reactivación económica que es tan fundamental. Y esto tiene que ver con la reforma tributaria y la reforma laboral que están pendientes. Hasta ahora solamente se ha enviado la ley correspondiente al tema de comunicación a la Asamblea y los otros dos están rezagados. ¿Qué será? ¿Será un cálculo político? ¿Será que prevén que no tienen la fuerza o temen que esa sea la chispa que encienda la pradera? ¿O alguna otra idea que usted tenga? Por ejemplo, el otro día o ayer estaba leyendo esta reforma de eliminación de aranceles, que bueno, prácticamente adicional podría beneficiar, digamos, a los consumidores, aunque tienes otras opciones, pero beneficia directamente a los grandes importadores. Eh, pero usted sabía que esa medida representa 180 millones de dólares menos a la caja, por ponerle un ejemplo. Sí, así es. Entonces, no sabía la cifra exacta, pero sí. Sí tiene entiendo que impacto. representa 165, 166 millones menos de flujo directo a la caja. Es decir, aquellos que les encanta el salmón de Alaska o las trufas checas, le van a salir más baratas. ¿Me explico? Entonces, sí, está bien y son parte, yo creo, ya de conceptos o de acciones más ideológicas que otra cosa. Entonces va a llegar un momento efectivamente en que yo no diría la luna de miel, pero que esta etapa de transición, recordemos que hubo 12 años de un gobierno como el de Correa, que era la tesis totalmente contraria, que apostaba más a lo estatal, un gobierno como el del Moreno, que un día era neoliberal, al día siguiente volvía, recaía, me explico. Entonces ellos tienen que generar una impronta y se dan muchas cosas. Fíjese, por ejemplo, la gente no habla o de pronto no se dieron cuenta los periodistas, aunque no tienen por qué saberlo todo tampoco, ni yo. Ecuador votó a favor de Cuba hace no muchos días en la Asamblea de la ONU, votando a favor de que se levante el embargo, ¿cierto? Entonces son señales que tú dirías, ok, el canciller le explicó al presidente, porque ese tipo de votos no los hace un canciller sin levantar el teléfono y pedir la autorización expresa del presidente de la República, que de acuerdo a la Constitución es quien delinea nuestra política exterior. Entonces, ese tipo de situaciones uno podrías decir, bueno, entonces Lazo ya entendió el concepto de mundo multilateral, pero son situaciones o son señales, digamos, que me dan a mí entender de que el gobierno está en un proceso de construcción y que, como yo le planteaba, todavía no se define cuál ala se va a imponer. Si el ala radical, que espero que no, que no se imponga, o el ala un poco más moderada, donde hay gente muy valiosa. Yo pensaría, le podría poner un nombre, por ejemplo, May Montaño me parece que es una mujer con una visión social muy amplia, no solo desde lo empírico, sino sobre todo de su formación. Entonces, para poder implementar lo que usted acaba de decir, la desnutrición infantil, por ejemplo, que es una brutalidad el porcentaje que nosotros tenemos, estamos compitiendo con esos países que dije que no deben invertir, ¿no? Con Senegal, Burkina Faso, Haití. Entonces, para esto necesita flujo. Y la forma de tener flujos, o sea, porque no es ciencia, esto ya no es Marx, Adam Smith, Hayek, Gramsci, no, esto es un tema de realidad. Y el flujo de la caja, desde lo público, viene desde el cobro de los impuestos. Si usted me pregunta, yo soy de la tesis de que no hay que inventarse un impuesto más, sino cobrar con precisión los que ya existen. Yo le aseguro que si en cadena nacional un viernes el presidente saca la lista de los 10 más grandes evasores, el sábado en la madrugada encarcela a la mitad con todo el peso de la ley, el lunes todos están al día y usted tendría un ingreso muy fuerte de flujo de dinero de la caja. Entonces, yo soy de la tesis de que no hay que inventarse un impuesto más, sino cobrar efectivamente. Espero que nos vuelva a acompañar. Me encantaría profundizar en este tema del ala radical del gobierno y otros temas que sí son importantes, como esta visión, pues obviamente mucho más liberal y lo que tiene que ver con privatizaciones, etcétera, la visión sobre el IES y otros temas más. Lo haremos más adelante. Ojalá realmente nos dé el honor de contar con su presencia. Por lo tanto, nos toca despedirnos y ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, Osvaldo. El honor es mío, Yolanda, querido. Un abrazo a todos y buenos días.